Bueno, para ir aprovechando el tiempo al máximo, mientras nos vamos sentando todos, como siempre hacemos tranquilamente y con cuidado, vamos a ir avanzando con los primeros pasos de esta charla con Molly Knox. Y la verdad que yo estoy muy contento de compartir el escenario con ella. Algunas veces me decís, si me habéis dicho alguno en la puerta, recordad que yo también quiero hacer preguntas, dejar turno, así que haré 2 o 3 preguntas generales ahora al principio y accederé generosamente a vuestra demanda, pero espero que la aprovechéis. O sea, como vea momentos de duda, ya sigo yo como siempre. Así que, en fin, avisados estáis. Así tenéis tiempo para ir pensando mientras tanto. Esas 3 preguntas van a ser sobre 3 de las obras principales como autora de cómic. Luego podemos hablar de otras de las múltiples facetas de su trabajo profesional. Y yo creo que el primer cómic que leí suyo, el primero que además tenía autoría completa, más allá de webcomics que ya había hecho y ya había trabajado en animación, fue Niño Brujo. Niño Brujo me pareció una historia fresca, era el primer volumen, nos narraba un mundo que golpeaba directamente desde la primera página contra los absurdos estereotipos de género, sobre juguetes para niños, juguetes para niñas, a través de un mundo en el que las chicas están destinadas a ser brujas y bueno, pues pueden hacer cosas como hablar con las plantas o hacer encantamientos, y los chicos tienen que ser transformarse en animales, pelear, luchar y este tipo de cosas. Y nos cuenta la historia de un chico que no consigue transformarse y que cree que su destino está más como brujo, le está convencido de que va a ser un brujo, y además había un antecedente que no salió muy bien en su familia. Más allá de esto, de lo que nos hablará ahora, de cómo desde este punto ataca el estereotipo de género, a mí me sorprendió especialmente porque en este tipo de historias casi siempre nos encontramos con una protagonista femenina que quiere hacer algo que el mundo ha destinado a los chicos, ¿no? Pero aquí nos cuenta la historia de un chico que en general que quiere desarrollar lo que la sociedad imperante en la que vive le ha dedicado, destinado a las chicas. Esa me parece una subversión muy interesante de la subversión del estereotipo de género. Entonces, cuéntanos un poquito sobre esto. Gracias. Hola, hola, Asterios. Thank you. I love that question. And that actually, you hit on exactly my reason for making that book. I had grown up with a lot of books about female characters who disguised themselves as boys or were the first girls to do something that was very traditionally masculine. One of my favorite books when I was a kid was Tamara Pierce, The Song of the Lioness, which I'm sure made it over here. And I really wanted to subvert that. I wanted to change it. I'm always interested in telling a story that hasn't yet been told and exploring heroes and characters who have not yet gotten to be heroes, because there are so many people out there who love fantasy, who love graphic novels, who love to lose themselves in books, but they don't get to see themselves as the heroes. And so with a lot of my work, but I think especially going into the Witch Boy series, I really wanted to make Aster, the main character, feel like a hero in a way that I hadn't seen before in any piece of work. So that was the original idea for that book. Pues muchísimas gracias, me encanta la pregunta y la verdad es que esa es exactamente la razón de ser de la obra. Cuando era pequeña leí un montón de libros en los que había chicas que eran las primeras en hacer algo que tradicionalmente habían hecho los chicos en su mundo o lo que fuera, las primeras en realizar algo que era tradicionalmente competencia de los varones. Hay un libro que me marcó muchísimo que era La Reina Leona de Tammy Pierce, por ejemplo, que trataba precisamente esa idea, ese estereotipo. Y yo quería subvertirlo un poco, darle una vuelta de tuerca, efectivamente, hacer algo que fuera un poco distinto, crear a un personaje que todavía no fuera un héroe, que aunque no lo supiera, un libro en el que
pudieras encontrarte o en el que determinados lectores y lectoras pudieran encontrarse a personas como ellos como protagonistas. Y de ahí surge la idea del niño brujo. Creo que Asper, el protagonista, es precisamente un tipo de héroe distinto a todo lo que yo había visto hasta entonces. Es un tipo de protagonista que yo no había leído en ninguna obra anterior y me parece que es lo más original de ese trabajo. ¿Tenías claro desde el principio que El Niño Brujo iba a ser una serie de libros o probaste con el primero y el éxito del primero llegó al segundo? Porque creo que en la primera entrega nos cuentas un montón de personajes, dejas un montón de tramas abiertas que recoges muy bien en el segundo, ¿no? Pues como por ejemplo la abuela de Aster, las historias que cuentas sobre su tío abuelo en la primera entrega. ¿Ya lo tenías claro o fue algo que surgió por el impacto del primer volumen? So from the beginning, or that happened after the first book was finished? Yeah, I really came to those books and kind of discovered them as I was writing them. The Witch Boy was the first book that I ever wrote, and I kind of was just trying to put down everything that I was interested in, everything that I loved, interested in gender and interested in witchcraft and magic and these like small hidden communities. So that kind of just emerged, but I also really like telling small stories. I'm never interested in telling the really big story about saving the entire world. I really am interested in, you know, the small stakes of like one child and like, will he get to live openly with his family or not? That to me is like just as interesting as huge world-ending stakes. And so that was my focus. And I didn't plan for it to be a saga, it's 3 books, a trilogy. I didn't plan for that. But as I kind of sat down and thought, all right, there's more here. You're right, I did leave all these open questions. And so there was so much that I wanted to explore and dig into. But there were certainly times when I sort of had to go back and be like, okay, what are the rules of the magic? Like, what is the world that I've made? I can't contradict that. So it was sort of a mishmash. So hopefully that's inspiring because you don't need to plan everything in order to make a trilogy. Pues la verdad es que fui descubriendo la obra según la iba guionizando, según la iba escribiendo. Fue lo primero que escribí y me interesaba, me metí en esa primera obra en la que yo escribía el guión, pues todo aquello que me llamaba la atención, cuestiones de género, la magia, la brujería, todo estaba ahí metido y quería irlo incorporando. Quería además contar una historia que fue una historia cotidiana, una historia pequeña, una historia acerca de personas, una historia acerca de salvar al mundo. Me interesaba más contar la historia de alguien que no sabemos si va a ser aceptado por su familia o no, que contar una historia en donde el objetivo sea, pues eso, salvar al mundo entero. Y sinceramente me di cuenta, según iba escribiendo, que no tenía bastante con un solo tomo, no tenía un plan preestablecido para crear la serie, no había concebido la trilogía como tal desde el principio, sino que vi que había muchísimas cuestiones que quedaban abiertas, como tú decías, después del primer tomo y que tenía que seguir explorándolas. Lo que pasa es que eso también me obligaba a ir echando la vista atrás constantemente y diciendo, a ver, ¿cómo dije que funcionaba la magia? ¿Qué reglas puse para el mundo que me he inventado? Más que nada por aquello de no contradecirme. En fin, que espero que esta respuesta sirva de inspiración a quien quiera ponerse a escribir una trilogía para que sepa que no es necesario tenerlo todo atado y bien atado desde el principio. See, and I'll see. It's so true. And I'll say too, because I just thought of this. When I started making those books, when I first wrote the first one, I wasn't out as being queer, even to myself. I hadn't sort of started to explore that part of myself. And then I think books are such a beautiful mirror of what is going on in the author's life. As I started to be more comfortable with that identity, that also was expressed through the books. And so even when I didn't quite know where the story was going to go or sort of what the lore was going to be in books 2 and 3, I knew I was sort of having this experience. The first book is very much about coming out, and the second book is more about finding your community, and the third book is about really asserting yourself within your family and getting to sort of like go through that in my life and then also do it in the books. It really provided this interesting structure. So I think, it also, they're very personal to me in that way.
Lo cierto es que cuando empecé a escribir el primer volumen del Niño Brujo, pues ni siquiera había salido del armario, pero es que ni ante mi propia persona no me reconocía todavía como alguien queer, ni ante mí misma. Y el caso es que es curioso cómo la búsqueda de la identidad en el libro se corresponde con la búsqueda de la identidad en mi propia vida. Dicen que en ocasiones las autoras y quienes creamos una historia, pues estamos reflejando los elementos de nuestra propia vida. Y hay una estructura, un paralelismo entre los 3 tomos y lo que me iba sucediendo a mí. Cuando acabé con el tomo primero, no sabía exactamente cuál iba a ser el contenido del segundo y del tercer tomo. Y ahora, cuando los veo, me doy cuenta de que el primer tomo tiene que ver con salir del armario, con reconocerte como quién eres. El segundo tomo es la búsqueda de una comunidad de personas como tú, y el tercer tomo es la reivindicación de tu lugar en tu vida, la reivindicación de tu lugar en tu familia. Y yo iba pasando por esas fases a lo largo de mi vida mientras iba creando esta obra, así que veo que hay un paralelismo entre la estructura de los libros y lo que yo estaba viviendo, y realmente me parece muy interesante y que es lo que hace que funcione todo bien. Sinceramente considero que es una de mis obras más personales. Vamos a pasar a La chica del mar. Y antes ya comentaste que te gustaba mantener una estructura de personajes, de escenario manejable. Aquí se nota más todavía por el hecho de que los personajes están en una isla y donde surge, no es ningún secreto, ya desde el título, una historia de amor entre una chica y una Selkie, una especie de sirena, ya conocéis la mitología. Y he leído en varios sitios que era un poco como esa historia de amor va emergiendo y se va haciendo posible dentro de lo imposible, pero yo a medida que lo iba leyendo tenía la sensación de que lo que tú nos querías contar en realidad es como la aparición de alguien que sacude tu mundo y que acepta libremente lo que es y que tú todavía no has aceptado, que te sirve de un empujón, ¿no?, para aceptarte a ti mismo. Tenía más en mi cabeza, a medida que lo iba leyendo, más que la historia de amor, sino lo que la historia de amor provocaba en el personaje principal. The response. Yeah, I love that. Yeah, I think it is, I love romance. It's definitely a very soft, and one of the reviews called it sapphic fluff, which I was like, I'll take it. Have fun translating that. But yeah, I think to me, ultimately, something I love when I sort of delved into the romance genre, and I was like, there are all these tropes that come with this genre, and I don't know, as a queer person, I don't know how much I connect to all of them. As just somebody with my own specific romantic history, I wanted to make something that felt specific to me. And to me, the truest and the most powerful kinds of romances lead you to discover something about yourself. It often is a person who has something that you're missing or has something that you're drawn to that will kind of take you to a place that you need to go. And so that kind of was, especially because it is a story about teenagers, and I think it's tricky to sort of be like, will this teenage relationship last forever? Who knows? What does a happily ever after look like when you're 15 and your girlfriend is a seal? It's hard to tell. Lots of fish involved. But I think that for me, the happily ever after in that story was always Morgan, the main character, who is closeted and who is so afraid of being herself, to really learn through Kelty how to exist comfortably in the world and to learn the amazing things that come into your life when you sort of open yourself up to them. So that is, yeah, you're right. The true love story really is kind of about Morgan's own journey of herself. La verdad es que a mí me encanta lo de las historias de amor, me gusta el género romántico, y hubo un crítico que se refirió a esta serie como una historia de amor sáfico. Dije, me lo quedo, así que por mí encantada de que lo hayan dicho así. Cuando me puse a investigar sobre lo que es la literatura romántica, me di cuenta de que existen muchísimos tropos, pero no sabía hasta qué punto, en tanto que persona queer, cuáles de esos tropos se ajustaban a lo que era mi propia experiencia. Y básicamente lo que perseguía era poder crear una historia que conectara con mis vivencias personales, algo en lo que me pudiera reconocer y que reflejara lo que habían sido mi propia vida. Creo que
el romance, las historias de amor más potentes son las que te permiten descubrirte a ti mismo o a ti misma, descubrirte como persona. Creo que normalmente quien nos atrae es quien completa lo que sentimos que nos falta o quien nos permite, mediante esta atracción, llegar al sitio donde tenemos que ir, aunque ni siquiera nosotros mismos o nosotras mismas lo sepamos. Encima, tener una dificultad añadida a la hora de crear toda esta historia, porque claro, es una historia de amor adolescente, y lo de que fueron felices y comieron perdices a los 15 años, pues no sé yo hasta qué punto podría ser realidad, sobre todo teniendo en cuenta que una de las partes de la pareja es casi una especie de medio foca, así que habría mucho pescado por el medio, seguro. En cualquier caso, lo de lo de ser felices y comer perdices no creo que sea efectivamente la historia real que se está contando, sino que es más bien el viaje de Morgan, de la protagonista. Era una persona que estaba muy encerrada sobre sí misma, que le tenía mucho miedo a ser quien era y que gracias a Kelpie pues descubre cuál es su lugar en el mundo. Y creo que básicamente el mensaje es ese, que si te abres a lo que el mundo te está ofreciendo, si te abres a las influencias externas, te pueden llegar muchísimas cosas que pueden mejorar tu vida. Y en ese sentido sí creo que efectivamente la obra es el viaje de Morgan. Hemos hablado del niño brujo, hemos hablado de la chica del mar, que son dos muy buenos trabajos, pero Molly tiene otra obra que para mí trasciende esto, que muchos autores estupendos no tienen y que es una absoluta e indiscutible para mí obra maestra, que es How the Best Hunter in the Village Met Her Death. A veces te encuentras con obras que representan como nada un elemento y lo explican de una forma que tú no sabrías explicarlo, ¿no? Por ejemplo, para mí el cambio de la infancia a la adolescencia, hay una película griega que se llama Xenia, que tiene una escena que dice que es así es como se cuenta. La amistad eterna entre dos personas, curiosamente, el libro que mejor me lo ha contado nunca y que digo, si quieres saber lo que es la amistad de verdad, léete esto, es El exorcismo de mi mejor amigo de Grady Hendrix, ¿no? Que el exorcismo es lo de menos, esto es lo que significa la amistad, ¿no? Y lo que significa esa lucha que todos tenemos en algún momento en nuestra vida, ya sea por identidad sexual o por cualquier razón, mato esa parte de mí que no hace feliz a los demás o abrazo esa parte de mí que es lo que me define y lo que soy y al carajo con todo, ¿no? Entonces yo creo que eso casi ninguna obra de ficción que yo haya leído lo ha contado tan bien como How the Best Hunter in the Village Met Her Death. Me gustaría que nos hablaras un poquito de esta obra. Oh, thank you so much for bringing that up. It is also my favorite thing that I've done, and I find it very special because it's a comic that I made. It's never been published. It is something I really just made for myself and didn't even know if I was going to share it because it felt so personal. And I'm really glad I did because so many people resonated with it. But yeah, I think it's very rare in life for me, at least as a creator, to have an idea that just grabs you and kind of forces you to tell it. I really kind of wrote and drew that story. Like I wrote it down as like sort of a short story at first in words, and then I just started to draw it. And once I started, I couldn't stop. I was really obsessed, and it felt. I think like the thing I'm always trying to access is some level of self-indulgence as a creator. What do I want to see? What do I want to read? What is the story that I want to tell? And so often there are other voices that come in of like, what will other people want to see and read? And what stories do they want me to tell? And that was one that it was very personal. It was about kind of an experience in my life sort of translated through this fairy tale story of a hunter seeking out this mysterious beast and kind of battling with it in a dark forest. And again, you can't buy it in bookstores. You can get it on like my Gumroad or if you ever run into me at a comic convention where I have it. But it's kind of like a little bit rare, which also makes it precious. But yeah, it's one of my favorites, so I'm glad that you called it
a masterpiece because that makes me so happy. And yeah, it also speaks to what I love about comics, which is that you really can just sit down and make them. I work in Hollywood as well. I work in entertainment. If there is a Hollywood after this strike, we'll see. But and that involves so much pitching and kind of trying to convince people why a story is important, trying to convince people why it will be successful and make money. And for that story, I really was just like, I'm making this for myself. And so often those are the stories that end up having the biggest impact. So yeah, that's kind of the story behind how the best hunter in the village met her death. Pues tengo que reconocer que todo lo que he hecho también es mi obra favorita, es mi preferida. La verdad es que cuando creé esa historia, ese cómic, no tenía muy claro si se iba a publicar en algún sitio, si iba a ver la luz en algún sitio, porque lo había hecho básicamente para mí. No sabía incluso si compartirlo y ahora me alegro mucho de haberlo hecho porque ha generado una respuesta muy positiva en mucha gente. Realmente es una especie de traducción pasada por un filtro un poco extraño de vivencias que había tenido a lo largo de mi vida, de momentos que había vivido y muy rara vez me ha pasado a mí lo de que una historia me pille y me obligue a escribirla y a dibujarla, a crearla. Y en este caso fue eso lo que sucedió. Lo primero que hice fue escribir esta historia como una historia corta y luego, cuando me puse a dibujarla, la verdad es que no podía parar, era incapaz de dejarlo, estaba totalmente obsesionada con poder acabar esa historia. Muchas veces, cuando creo algo, pues me doy una cierta indulgencia a mí misma, me doy un cierto margen. Me permito pues contar una serie de cosas que me interesan, pero en algún momento del proceso siempre acabo por empezar a prestar atención a otras voces, a lo que puede interesar a otra gente, a lo que le puede gustar a otras personas, y en este caso no fue así. Como os decía, se trataba de una experiencia muy personal que yo había vivido y que traduje en forma de cuento de hadas, donde hay una cazadora que persigue a una bestia de lo más feroz hasta el corazón de un bosque oscuro. Y para mí es algo realmente extraordinario el haber podido contar esa historia. La podéis encontrar a veces online, en ocasiones, en algunos salones del cómic tengo algún ejemplar conmigo, pero es una tirada bastante limitada, es relativamente difícil de encontrar y eso hace que sea algo aún más precioso, si queréis considerarlo así. Me encanta que hayas utilizado el término obra maestra para referirte a ella, porque realmente me llena de alegría el oír a alguien que lo considera así. Lo que más me gusta de hacer cómics es que te sientas y haces lo que te da la gana y cuentas las historias que te apetecen contar. Yo trabajo también en Hollywood, en la industria del ocio por excelencia, que por cierto vamos a ver qué es lo que pasa con la huelga de los actores. Pero bueno, el caso es que en Hollywood te tiras buena parte del día tratando de convencer a alguien de que tu proyecto es el mejor, de que tu historia es la que mejor va a funcionar, la que va a tener más éxito y la que va a generar más dinero. Y en este caso, en concreto, en How the Best Hunter of the Village Met Her Death, hice una historia simplemente para mí y creo que es la que ha tenido más impacto de lo que he ido creando, así que estoy muy contenta de haberme animado a hacerla y de haberla publicado. Y lo prometido es deuda. ¿Alguna pregunta? First, thank you for coming to Aviles. I wanted to ask you, for Darkest Night, you published webcomics, then you published regular comics, then you went back. How is it? Is there any change? It's going to be published in paper. Are you going to change anything? I hope it will be published in Spain as well, by the way. But are you going to change anything, or are you happy with the way it looks, the way it is?
Yeah, thank you for asking about that. Darkest Night is a comic that I published over the last year and a half through a newsletter, which was kind of an experimental format for me. I got so tired of drawing books, and kind of there's a very specific constraint of having to fit a comic into the 2 pages, and I wanted to just let myself go and do whatever I wanted and get kind of experimental. But I am really happy to tell you that it will be a published physical graphic novel. I think it's coming out next summer, and it definitely will be translated. So I'm happy for that. Yeah, but that was, I started in webcomics. I started doing a webcomic with my friends called Strong Female Protagonist back in 2011, I think, so long ago at this point. And it's really interesting sharing a story as you're writing it and having people read it as it's coming out, because they don't always have context for the entire scene. So people will start to assume things about the stories or the characters before you've kind of finished it. And so that can be really exciting because it sort of makes it feel alive. People read graphic novels so quickly, but when you publish a graphic novel a couple pages at a time and you force people to take a year and a half to read it, they really get to linger in the details. And so I love that. As to your question about if I'm going to change it, I am actually going in. That was another book that I really tried to make kind of based on instinct and tried not to plan it too much and kind of just let it come out. And so right now I'm in an editing process where as I'm adapting it to be printed, I'm going in and just adding things and kind of tweaking the story in a way that I've never done before with a graphic novel. So yeah, I'm very excited for the final book to come out, and I'll make sure it's translated on Espanol as soon as possible. Thank you. Pues muchas gracias por la pregunta, porque realmente a mí Darkest Night también me gusta muchísimo. Fue una especie de experimento que hice durante 1 año y medio, y es que iba publicando las páginas en una lista de correo y estaba ya cansada del formato físico tradicional, de ponerte a dibujar y tener las 2 planchas delante, las 2 páginas delante y tener que incluir ahí todo simplemente en ese formato, y decidí pues ser un poco experimental, soltarme el pelo y ver qué es lo que podía hacer. Y estoy encantada de que esto se haya podido también reformular en cierta forma para publicarlo como novela gráfica. Se publicará el verano que viene y me recuerda un poco, pues efectivamente, a mis inicios en el webcomic que hacía, que era Strong Female Protagonist, que lo hacía con un grupo de colegas, y lo publicábamos en 2011, que me parece que hace muchísimo tiempo ya de eso. Y realmente pues me alegro de haber retomado ese formato, de haberme podido poner a escribir como quería y hacerlo sin tener el final previsto desde el principio. Estoy muy contenta de cómo ha ido desarrollándose, porque es que ni siquiera yo misma sabía cómo iba a acabar antes de terminar la historia. Me parecía muy emocionante, pero me parecía que lo estaba viviendo al mismo tiempo que lo creaba. Duró 1 año y medio y la publicación de esta obra en formato electrónico, y ahora sí voy a tener que hacer algunos cambios porque se va a proceder efectivamente a la publicación en papel. Estoy en un proceso ahora mismo de adaptación y de edición, haciendo algún que otro retoque, porque me he dado cuenta de que la gran diferencia entre cómo publiqué o presenté la historia por primera vez y el formato que va a tener en novela gráfica es que tú te puedes leer una novela gráfica en cuestión de minutos si quieres, pero que mientras yo lo iba enviando con carácter regular en la lista de correo, estaba obligando a quien leía la historia a dedicarle tiempo, porque no recibía más que un par de páginas cada cierto tiempo. Entonces les obligaba a hacer una inmersión real en lo que les estaba contando, y al hacer la transformación a novela gráfica voy a tener que tener presente que probablemente haya gente que se lo lea simplemente a toda velocidad. En cualquier caso, espero que se traduzca a español este Darkest Night y que se publique lo antes posible.
Do you want to translate? I'll just do a short translation. Si el diseño de personaje tiene influencia en la historia o si es la historia la que marca el diseño de personaje. What'd you say? What'd you say? What do you say? Mucho más compleja, pero para que entendáis un poquito de qué iba. He's making fun of me, I can tell. Yeah, I think so. Like comics are such a visual medium, and like the joy of being a writer and an author of a comic is getting to design the characters as I'm writing the story. So yes, the character designs happen kind of at the same time. I think once I've had the initial idea for the story and I'm starting to feel what the personalities would be and what the big themes of the story are, barely even getting into plot yet, that's when I start drawing the characters. And I learn so much. It really does feel like kind of discovering them. It's funny, I've had a couple, like the Witch Boy series is being developed into an animated film. And I've had like questions about some of my other books, and in my head, they always are live action. Like I always am kind of casting real people and trying, even though I don't have a super realistic style, I'm always trying to make it grounded and include those little details that really make a person feel real. So yeah, I think a lot of it, I start out and I really just start to draw and start to find the characters and see. When I was designing Aster for the Witch Boy, I sort of just kept drawing him hiding and looking startled or kind of like having some private thing. And that was what really led me to figure out his character and led me to sort of see like, okay, he has this private joy when he's doing magic, and then he's very protective and defensive of himself when he's out in the normal world. So yeah, kind of figuring out those flavors and those feelings for the characters is really important. I'm also working on a trilogy with an artist for the first time. So I'm writing the trilogy. It's called Dungeon Club. The first book is out. It's like D&D graphic novels being illustrated by the amazing Xanthi Bauma. And that's been really interesting because I did have to write that whole book without having character designs. And then getting to see Xanthi's first drawings of the characters, it immediately gave me so many more ideas for what they could be and like what potential future storylines could be. So yeah, I think for comics, figuring out what they look like, it is just so much the heart of the story. And a lot of writers will say that their characters kind of come alive. I feel like it's just an extension of that. It's so lucky to be able to literally look at my characters and see how they're going to act and figure it out in a visual way. Talked a lot. La verdad es que, dado que el cómic es un medio muy visual y que en muchas ocasiones he sido autora completa, tanto guionista como dibujante, el diseño de personajes en muchas ocasiones tiene lugar mientras voy escribiendo la historia, mientras la voy coincidiendo prácticamente al mismo tiempo. La historia me refiero simplemente al argumento, al punto de partida inicial, no al ponerme a escribir el guión. Muchas veces empiezo a tener la personalidad de los personajes en mente antes de ponerme con el argumento, y entonces es cuando empiezo a dibujarlos. Y cuando empiezo a dibujarlos y a diseñarlos es cuando esa personalidad se va desarrollando y voy aprendiendo a descubrirlos. Voy aprendiendo qué es lo que tienen dentro según los voy dibujando. En el caso, por ejemplo, del niño brujo, me vino a la cabeza varias imágenes del protagonista antes de tener la historia totalmente acabada, y siempre que me ponía a dibujarlo pues estaba como escondido, como protegiéndose. Son imágenes que salen del mundo real, pero que luego me permiten el ir desarrollando la personalidad. Es de lo que más me gusta, el tener primero ese punto de partida de la personalidad para luego seguir desarrollando al personaje. El niño brujo era alguien asustadizo, como os decía, alguien muy reservado, muy privado. Conocía yo al personaje a través de los dibujos que hacía de él. Me di cuenta de que era alguien a quien le gustaba mucho la magia, pero que lo hacía como en secreto, como protegiéndose a sí mismo. Eso me permitió conocer cuál era su personalidad y a partir de ahí desarrollar más la historia. Ahora mismo, además, estoy escribiendo una trilogía que se llama Dungeon Club, que es una especie de cómic sobre Dungeons and Dragons, con dibujos de Xanthi Bauma, ok.
que es de las veces en que he escrito el guión sin hacer diseño de personajes antes. Simplemente he escrito el texto y ahora es súper interesante ver lo que me están enviando como imágenes, porque el aspecto gráfico de los personajes me está sirviendo para conocerlos mejor y como fuente de inspiración para lo que podrían ser futuras historias. Realmente me gusta mucho el poder trabajar en el mundo del cómic, porque los escritores te dicen que al escribir los personajes van cobrando vida. Si te dedicas al cómic, no solo cobran vida con las palabras que escribes, sino con los dibujos que estás haciendo. Aprendes cómo se comportan y cómo son gracias a su aspecto gráfico. Y como empezamos un poquito tarde, vamos a hacer una última pregunta que había dejado pedida, que sea pregunta un poco corta y respuesta un poco corta para no recuperar un poco de tiempo, pero no pasarnos demasiado. En español y yo se la traduzco y así se entera el resto. Your stories are translations from real life. It's not someone's life. What are the steps, because you take something from real life and you translate it into a comic book. How do you do it? How do you make sure that something that you live in your real life turns out to be a good story once gone through your filter? That's a hard question to answer in a short way. I'll say I'm very afraid of doing any kind of autobiography. Every time I've tried, I get just terrified, and fear is not conducive to making stories. So I try to take things that feel too complicated to talk about. Often emotions or experiences that I have not worked through, and I can't put them in a neat little box yet, but I know that I have a lot of feelings about them. And then I find a lot of relief and catharsis through translating them, especially into stories with some magic or some fantastical creatures, something that kind of lets me remove it from myself. And I've found that the most personal stories often end up being the ones that other people connect to, often in really unexpected ways. That things that I thought were just something I felt are things other people felt, but in entirely new ways that are totally different from my context. So I think I think I just do it partially by needing to talk about my feelings, but being too afraid to do autobio. So I make up some fantasy and kind of put it in there, and then I say, don't speak to me about it anymore, thank you. La verdad es que es una pregunta que es difícil de responder en pocas palabras. Sinceramente, me aterra hacer una autobiografía. Yo trato cada vez que me he puesto me bloqueo y el miedo no es nada buen consejero a la hora de contar una historia. Me parece que es muy complicado poder contar esa autobiografía como a mí me gustaría, así que normalmente lo que hago es utilizar los sentimientos que quiero reflejar en una página y pasarlos por una especie de proceso de catarsis, por así decirlo, un proceso de traducción que me permite alejarme un poco de esos sentimientos y poder contarlos en la manera en que me apetece. Esa manera en que me apetece normalmente incluye elementos como la magia o cuestiones fantásticas. Básicamente, alejar esos sentimientos, alejar esa historia que quiero contar de lo que yo he vivido, poner un poco de distancia entre ellos y yo, y así es como puedo contar mis historias más personales, historias en las que yo cuento mis experiencias, pero que al añadir este filtro adicional permiten que haya una conexión por parte de otras personas que han vivido algo semejante, pero de una manera totalmente distinta. Así que, resumiendo, te diría que ese proceso de traducción, ese saber cómo contar una buena historia, surge del miedo que tengo a contar una historia autobiográfica y que para poder hacerlo necesito incorporar los elementos de fantasía, porque una vez acabo esa historia de fantasía, tengo ya lo que quería contar sobre la página y puedo decir, mira, ya está puesto ahí, ya sabéis todos lo que siento, por favor no me volváis a preguntar sobre ello, gracias. Lo mejor de tener a Molly y de tener sus cómics es saber la enorme cantidad de trabajos maravillosos que nos va a poder seguir dejando en los años que vienen dentro de los distintos campos en los que está trabajando. Espero que el recuerdo que le dejemos sea lo bastante bueno para que siga visitándonos y contándonos de cuando en cuando. Nosotros estamos encantadísimos de esta primera visita y ahora firmará afuera. Los lectores, aparte de disfrutar, leer y apreciar la obra, lo mejor que te pueden dar es el aplauso que te mereces. Muchas gracias. Thank you.